Bien, gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Bueno, jóvenes. Buenas noches, Lee. Buenas noches. No sé si se logra ver bien la presentación ahí. Sí, licenciado. Va, jóvenes. Vamos a ver, nos hayamos quedado en el recurso de responsabilidad fue el último que vimos, ¿verdad? O ya habíamos visto el de reposición. No, en los recursos nos quedamos, licenciado. En los recursos, no vimos ningún recurso. Yo me recuerdo que sí habíamos visto. Bien, licenciado, los primeros Bien, los primeros dos. Sí, ¿verdad? El de responsabilidad y el de reposición. Y el reposición, ajá. Ok, va. Entonces, jóvenes, tenemos lo que es el recurso de reconsideración. Este recurso, ¿verdad?, procede contra las sanciones que son impuestas por el director del Archivo General de Protocolos, ¿sí? Se plantea ante el propio director del Archivo General de Protocolos, quien lo elevará a la Corte Suprema de Justicia. El plazo para interponerlo, ¿sí?, o para plantearlo, es de 3 días siguientes a partir de la notificación, ¿verdad? Nosotros nos notifican hoy, entonces empieza a correr el plazo al siguiente día, ¿verdad? Por ejemplo, si fue a las 9 de la mañana, el plazo del primer día va a ser a partir del siguiente día, ¿verdad? Se nos va a pasar el primer día, ¿sí? Tenemos que este recurso se tramita en la vía de los incidentes. Tenemos el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Si alguien me puede colaborar ahí con la lectura del artículo 135 de la ley del organismo judicial, por favor. Artículo 135. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva en ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Ok, gracias ahí a Milson. Bueno, entonces ahí a ese artículo 135 le vamos a colocar definición de incidentes, ¿sí? Ustedes en derecho procesal civil, imagino que ya culminaron todos los procesales, ¿verdad? De procesal civil, o todavía lo están viendo ahorita en este semestre. Lick, estamos en el Estamos civil uno. No les entendí nada, Odili, y no sé quién fue la Estamos otra compañera. iniciando, Lick. Pero están iniciando que procesal civil. Uno. Procesal civil 1 estamos, Lick. Ah, ok, va. Les voy a dar una anotación que les va a servir ahí dentro de ese curso, ¿sí? Ahí dentro de los incidentes existen clases de incidentes, y si quieren se lo colocan allá arribita del 135 en un espacio que tengan, ¿sí? Tenemos los incidentes de hecho, ¿sí? Que realmente los incidentes de hecho se prueban los hechos controvertidos. Clases de incidentes. De hecho, dos puntos, se prueban los hechos controvertidos. Tenemos los incidentes de derecho, ¿sí? Que estos no se abren a prueba. De derecho, dos puntos, estos no se abren a prueba. Tenemos en la misma pieza o cuerda, ¿sí? Dos puntos. En la misma pieza o cuerda, dos puntos. Estos suspenden el proceso. En la misma pieza o cuerda, dos puntos. Estos suspenden el proceso.
Y tenemos en pieza o cuerda separada, 2 puntos. En pieza o cuerda separada, 2 puntos. Estos no suspenden el proceso. Entonces, esas clases de incidentes ustedes las van a ver en procesal civil, ¿sí? Que tenemos esas clases de incidentes que son de hecho, de derecho, y en la misma pieza o cuerda separada, y en pieza o cuerda separada. Entonces, esa anotación ténganla ahí en ese artículo 135. Y si quieren, vamos al artículo 136 de la ley del organismo judicial, si alguien le puede dar lectura. ¿Qué artículo dijo, Poli? Perdone. 136 de la ley del organismo judicial. ¿Se lo leo? Por favor, Ronald. Artículo 136, suspensión de proceso. Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos, mientras tanto, en suspenso. Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible de hecho o de derecho continuar sustanciándolo. En todo caso, el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite. Ok, gracias, Ronald. Va. Entonces, a ese artículo 136, ¿sí? Le vamos a colocar en la misma pieza o cuerda. Entonces, todos los incidentes que van dentro de la misma pieza o cuerda, ¿verdad? Sí, estos tienen una suspensión del proceso tal y como lo establece el artículo 136 de la ley del organismo judicial. Los incidentes que pongan obstáculos, dice ese artículo o establece, ¿verdad? Ahí donde dice obstáculos, colóquenle una flechita y esos obstáculos lo ponen los jueces, ¿sí? Ahí donde dice obstáculos, una flechita y esos obstáculos los ponen los jueces. Y al finalizar el artículo 136 dice, en todo caso, el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite, colóquenle otra flechita, ¿sí? Y le colocan que es el juez el que califica. Es el juez el que califica. Artículo 136, al finalizar el párrafo, es el juez el que califica, ¿sí? Va. Tenemos el artículo 137, ¿sí? Si alguien le puede dar lectura, por favor. Artículo 137. Pieza separada. Los que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto se suscitarán en pieza separada que se formará en los escritos y documentos que señale el juez y que estos no deban desglosarse y se rectificarán en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido. Gracias, Valeria. Va, entonces ahí le vamos a colocar en pieza o cuerda separada, artículo 137 de la ley del organismo judicial. Y lo vamos a relacionar con el artículo 43 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y lo relacionamos con el artículo 43 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el artículo 43 del Código Procesal Civil y Mercantil, si alguien tiene ahí su código a la mano que le pueda dar lectura, por favor. Tramitación. Salvo que la propia ley disponga otra cosa, todas las diligencias relativas a depósitos, intervención, redicción de cuentas de los depositarios e impugnación de las mismas se tramitarán en cuerdas separadas y en forma de incidente a fin de no obstaculizar el curso del asunto principal. Ok, gracias, Claudia. Va. Entonces, a ese artículo 43 también le vamos a colocar ahí incidente de cuerda separada, ¿sí? Y también le colocamos una flechita
y ver artículo 137 de la ley del organismo judicial. A ese artículo 43 le colocamos incidente de cuerda separada y le colocamos una flechita, ver artículo 137 de la ley del organismo judicial. Entonces ahí realmente este artículo 43 es claro, ¿verdad? Que todas las diligencias relativas a lo que es depósito, intervención, rendición de cuentas de los depositarios e impugnación de las mismas se van a tramitar en cuerda separada, en forma de incidente, ¿sí? A fin de no obstaculizar el curso del asunto principal. Y tenemos también el artículo 114, ¿sí? Del Código Procesal Civil y Mercantil, último párrafo. Por si alguien me puede apoyar ahí con el artículo 114 del Código Procesal Civil y Mercantil. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sandra. Artículo 114. Efectos de la rebeldía. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso, compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentre. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantía suficiente o juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Ok, va. Gracias, Sandra. Entonces, ahí en el último párrafo subrayamos ahí donde dice pieza separada, ¿sí? Le colocamos una flechita y ver artículo 137 de la ley del organismo judicial. Dígame, Ronald. Licenciado, una pregunta. La palabra trabarse, embargo, ¿qué significa? Interponer un embargo, por ejemplo, en un recurso, no, perdón, en un proceso, por ejemplo, de ejecución de pensión alimenticia o por ejemplo, en un oral de alimentos, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo como abogado, sea que vamos a pasarnos de notarios a abogados, yo como abogados, por ejemplo, pido que se traben embargos. Embargos es embargar la cuenta, ¿verdad? O sea, interponer esos embargos, que esas cuentas queden congeladas y esa pensión alimenticia provisional que se está pidiendo en la demanda, si la dan con lugar el juez, que esa pensión alimenticia ya se la congelen a la persona que se está demandando. Y esa pensión alimenticia ya sea que se ponga una cuenta bancaria personal de la cónyuge, en el cual pues es la que está reclamando la pensión alimenticia, o bien que se establezca en una cuenta del organismo judicial, ¿verdad? Que ya sea con Banco Rural o Banco Industrial. Más que todo Banco Rural es con el que trabaja el organismo judicial a veces, ¿verdad? O Banco Industrial. Entonces, a eso se refiere trabarse, ¿verdad? Trabarse un embargo. Por ejemplo, al igual de personas, por ejemplo, de sociedades o empresas que, por ejemplo, tienen demasiados créditos, también se les traban embargos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me sucedió una vez las famosas tarjetas de crédito, ¿verdad? Uno se siente que las tarjetas de crédito pues las puede dominar y controlar y a veces no, ¿verdad? A mí me topé la tarjeta de crédito y me habían trabado un embargo. Pues gracias a Dios en un caso que me salió, logré pagar la totalidad de la tarjeta y me levantaron el embargo, ¿verdad? O me quitaron ese embargo, pero a veces se refiere a trabar el embargo, ¿verdad? ¿Sí? O interponer el embargo. Ok, va, entonces ahí tenemos eso en pieza separada, ¿sí? Ahora vamos al artículo 138, ¿sí? Ahí establece lo que es el trámite.
Y dice, promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiere por el plazo de 2 días, ¿sí? Subrayamos ese plazo de 2 días con el color que ustedes estén utilizando para subrayar plazos. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal los considera necesarios y así los declara en forma razonada y bajo su responsabilidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos lo que es el trámite para los incidentes. Y tenemos el artículo 139, si alguien le puede dar lectura. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mirna. Dice artículo 139, prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra a prueba o el juez lo considerare necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Ok, gracias. A ese artículo 139, gracias, Mirna. A ese artículo 139 le vamos a colocar incidentes de hecho, ¿sí? Artículo 139 le vamos a colocar incidentes de hecho. Y tenemos por último el artículo 140 de la Ley del Organismo Judicial. Si alguien le puede dar lectura ya a ese artículo, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sandra. Artículo 140, resolución. Reformado por el decreto 112-97 del Congreso de la República. El juez, sin más trámite, resolverá el incidente dentro del tercer día de concluido el plazo a que se refiere el artículo 138 o en la propia audiencia de prueba. Si se hubiere señalado, la resolución será apelable, salvo en aquellos casos en los que las leyes que regulan materias especiales excluyan este recurso o se trate de incidentes resueltos por los tribunales colegiados. La apelación no tendrá efecto suspensivo. Se le fue el audio a la compañera. La apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría correspondiente. Se exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite. Gracias, Sandra. Jóvenes, en algunas leyes del organismo judicial lo van a encontrar como lo tiene o como lo leyó Sandra, ¿sí? En otras leyes del organismo judicial van a encontrar solo lo que dice el recurso, ¿sí? Por ejemplo, el paso para resolver el recurso, la resolución será apelable. Entonces, ahí en donde dice recurso, ¿sí? Le vamos a colocar una flechita y le vamos a colocar que el único recurso que se puede plantear ante esa resolución de un incidente es el recurso de apelación, ¿sí? Y subrayamos los plazos ahí, que es dentro del tercer día, ¿verdad? Va. ¿Alguna duda ahí con lo que vimos? Dígame, Lourdes. Disculpe, ¿qué recurso dijo? El recurso de apelación, Lourdes. Gracias. Vaya, entonces continuamos. Bueno, y tenemos aquí, ¿sí? Lo que es el recurso de apelación. ¿Contra qué procede? ¿Sí?
contra el cobro judicial de honorarios, que puede ser un incidente de liquidación de honorarios, ante quien se plantea ante el propio juez que se ha planteado el incidente, y plazo para plantearlo se aplica el plazo de la apelación del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces tenemos el artículo 107 del Código de Notariado, si alguien le puede dar lectura. Artículo 107. Si el notario pidiera liquidación de honorarios, el juez ordenará a la Secretaría para que le informe si se ajusta el arancel. Seguidamente, dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, se aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Ok, gracias, Amilza Valeria. Va, entonces, a ese artículo 107, del Código de Notariado le vamos a colocar recurso de apelación, ¿sí? Recurso de apelación. Y en un espacio que tengamos ahí le colocamos que procede contra el cobro judicial de honorarios que se plantea ante el propio juez que se ha planteado el incidente, ¿sí? Y lo vamos a relacionar con el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí establece lo que es el recurso de apelación, ¿verdad? ¿Alguien que le pueda dar lectura a ese artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil? Artículo 602. Procedencia. Salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. El término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Ok, gracias, Odili. Va, entonces ahí tenemos la procedencia del recurso de apelación. Y si quieren, ahí donde dice apelación en el Código Procesal Civil y Mercantil, colóquenle a la par que es un recurso de alzada, ¿verdad? Que es un recurso de alzada. Si quieren, se los va a colocar aquí en el chat. Un recurso de alzada. Ahí está. En el segundo párrafo, ¿sí? Ahí coloquémosle otra vez con lapicero autos de la jurisdicción voluntaria. Vaya, jóvenes. Perdone, ¿autos de qué? Perdone. Autos de la jurisdicción voluntaria, en el segundo párrafo, donde dice resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. Ahí son autos de la jurisdicción voluntaria. Muchas gracias. Ok. Bueno, jóvenes, ahí tenemos lo que son todos los recursos que establece nuestro código de notariado, ¿verdad? Sí. No sé si tienen alguna duda con estos recursos. Si no, continuamos. Bueno, jóvenes, aquí pues es la última presentación, ¿verdad? Que pues no hayamos terminado de ver la clase. Pues ahí muchas gracias. La clave del éxito es el esfuerzo constante. Esta presentación creo que ya se las había mandado. Y vamos ahora con la siguiente. Ahorita se las pongo, jóvenes. Solo déjenme que la encuentre, porque no me acuerdo dónde la puse. Ahí está.
Ustedes me indican si se mira. Listo, Rick, ya se ve. Miren, jóvenes. Ok, para ahí me indican que no he compartido la presentación o si quieren se los voy a enviar de una vez, espérenme. Así, la organización legal de notariado, aquí está. Vamos a ver, derecho notarial. Y les voy a mandar de una vez la otra, jóvenes, la que vamos a poner ahorita. Bueno, ya les mandé las dos presentaciones. Bueno, entonces tenemos lo que es la función notarial. Ahí está. Bueno, la función notarial, ¿qué es la función notarial? Es el quehacer del notario, ¿sí? ¿Qué hace el notario? Actividades que desempeña el notario con el objeto de crear los instrumentos públicos, ¿sí? Eso es lo que realmente hacemos nosotros como notarios, ¿sí? ¿Qué es notario? Aquí les pongo otra definición de notario. El notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles la autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido, estando facultado para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos no contenciosos llamados de jurisdicción voluntaria. Yo creo que en las presentaciones que hemos visto desde sistemas notariales para la organización y para ahorita la función notarial, creo que ya les haya dado esta definición de notario. Realmente la función notarial es lo que nosotros hacemos día con día cuando somos requeridos, así como lo establece el artículo 2 artículo 1 del Código de Notariado, ¿sí? En el cual, pues, nosotros vamos a hacer constar todos esos actos y contratos realmente para cualquier circunstancia que necesite la persona. Puede ser ya sea una compraventa, un acta de legalización de documento personal de identificación, un acta notarial de declaración jurada, que existen diferentes tipos de declaraciones juradas, ¿verdad? Realmente yo acabo de hacer una ahorita la semana pasada para la devolución no para la devolución, sino para demostrar la propiedad de un vehículo. Una persona había comprado, pero nunca hizo el traspaso, entonces bajo una declaración jurada, que es bajo juramento de ley, ¿verdad? Que está declarando él, si no comete el delito de perjurio, en el cual pues él en tal fecha compró ese vehículo, se describe tal como aparece el vehículo en la tarjeta de circulación y en el título de propiedad, entonces hacemos el acta de declaración jurada, inclusive también para las personas que trabajan, por ejemplo, en alguna institución que les piden declaración jurada que no estén en base al artículo 80 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que no son morosos del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, un mandato, un acta notarial de matrimonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso es lo que hacemos nosotros como notarios, ¿verdad? Son todas esas actividades que desempeñamos, ¿sí? Tenemos las teorías que explican la función notarial. Tenemos la teoría profesionalista, que realmente nace de la palabra profesional, descarta que todos los notarios sean funcionarios públicos. Establece que recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes es un quehacer eminentemente profesional y técnico. Se recuerdan, hemos visto que realmente nosotros como notarios llevamos una formación técnica, ¿sí? Educativa, para que nosotros realmente nos llenemos de conocimiento y doctrina, que es realmente lo que están haciendo ustedes a partir de Derecho Notarial 1, para poder ejercer esa profesión, ¿verdad? Y esa función notarial. La segunda teoría que tenemos es la funcionarista, que expresa que los notarios somos funcionarios públicos, porque el Estado lo que hace es regular la función pública, porque el Estado nos delega la fe pública y por eso se nos denomina a nosotros funcionarios públicos.
Pero mucho ojo, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Realmente somos funcionarios públicos, pero de personas particulares. No nos vamos a confundir con el funcionario público, que es el escribano de gobierno. El notario no es representante del Estado, es el único representante del Estado, es el Procurador General de la Nación. Ya lo habíamos visto. Y es más, el ICMACO creo que me había hecho una pregunta en una clase presencial. El Estado únicamente nos delega la función pública de ejercer el notariado, ¿verdad? Sí. Que realmente nosotros, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Nosotros ejercemos ese notariado con los particulares. Ya les dije que a través de un contrato de compra, venta, donación, etcétera, etcétera, todos los contratos que regula el libro quinto del Código Civil, ¿sí? Y las actas notariales. Tenemos la tercera teoría que explica la función notarial, que es la teoría ecléctica, que dice que los notarios son funcionarios públicos, pero sui generis, ¿verdad? ¿Qué significa único en su género? El notario es un funcionario público porque el Estado le delega la función pública, le regula la función pública y el cumplimiento de sus obligaciones notariales. ¿Se recuerdan? En el artículo 1, pues, nos establece que tenemos lo que es fe pública, ¿verdad? Nosotros como notarios, y si se recuerdan, ahí colocamos el principio de fe pública. Ya hemos visto que la fe pública es una investidura jurídica que nos otorga el Estado a nosotros para poder hacer constar actos y contratos. Ya más adelante vamos a ver lo que es la fe pública y todas las clases de fe pública que existen. Tenemos la teoría ecléctica, es la adoptada por el sistema notarial guatemalteco, mucho ojo con eso, ¿verdad? Porque puede ser que en el examen les pregunte cuál es la teoría que explica la función notarial que esté regida en nuestro ordenamiento jurídico o la que sigue o adoptada dentro del sistema notarial, ¿verdad? Guatemalteco. Y pues en el Código Penal, en sus disposiciones finales, dice que para efectos de la aplicación de esta ley, a los notarios se les reputa como funcionarios públicos, que era el único caso. Pero si se recuerdan, esto quedó derogado en el año 2012. ¿Sí? ¿Alguna duda con las teorías que explican la función notarial y lo que es el quehacer del notario y qué es el notario o qué hace el notario? ¿No? ¿Todo claro? Sí, Gracias, Ronald. Para sacar 40 de 40. En el segundo parcial me parece, jóvenes. Va. Tenemos los aspectos de la función notarial. El notario es un profesional del derecho, ¿verdad? El notario es profesional del derecho. ¿Por qué? Debido a que requiere una preparación universitaria que culmina con el título profesional de notario. Realmente lo que les dije hace un ratito, ¿verdad? O les hice mención hace un rato, que ustedes se están formando ahorita, ya son estudiantes del séptimo y octavo semestre, ¿sí? Y primero de Dios el otro año hay cierre para los que ya van a culminar, y para los que todavía no van a culminar, pues a echarle ganas porque el tiempo se pasa bien rápido, ¿verdad, jóvenes? Y realmente cada quien lo hace a su tiempo y no es competencia, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el número 2, ¿verdad? El segundo aspecto, que es encargado de una función pública. ¿En qué consiste esta función pública? En dar fe. ¿Qué clase de fe? Fe pública notarial, ¿sí? Y aquí les doy una pequeña explicación de qué es la fe pública. La podemos apreciar desde dos puntos de vista, como la investidura que se da a todos los notarios en el momento de su graduación profesional, cuando se le confiere su título de notario, lo están invirtiendo con fe pública. A partir de ese momento es un notario, ¿sí? Realmente nosotros cuando nos graduamos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, o en la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y Tricentenaria Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a nosotros al momento, para cuando ya tenemos lo que es la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado, pues ahí mismo nos juramentan, ¿verdad? Cuando le damos lectura al protesto, ¿sí? Realmente así se establece que desde ese momento ya somos notarios, o abogados y notarios, licenciados abogados y notarios. Pero realmente después de que nos graduamos, aún no podemos ejercer esa profesión. Debemos de cumplir con todos los requisitos que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, pues, opinión muy particular. Siento que desde ahí todavía no hemos llenado el requisito para poder ejercer la función notarial o el ejercicio notarial. Pero realmente así se establece, ¿verdad? De que nosotros hacemos nuestro acto, ya somos considerados licenciados abogados y notarios. Pues quedan pendientes las obligaciones del Colegio de Abogados y Notarios, como las de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?
Si se dan cuenta o nos hemos dado cuenta que en el Código Notariado pues establece en su artículo 1 que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ya le hemos dado lectura a ese artículo. Desde luego, para poder ejercer esa fe pública tiene que cumplir con determinados requisitos contenidos en el mismo Código Notariado en el artículo 2, que también ya los vimos, ¿sí? Y era lo que yo les decía, ¿verdad? Mi opinión muy particular. Desde el otro punto de vista, tenemos la fe pública notarial, que es la presunción legal de veracidad que tienen los hechos y actos en los cuales en su autorización han intervenido un notario. Por ejemplo, ¿en qué momento interviene un notario? Por ejemplo, si celebramos un matrimonio, estamos cumpliendo con un ejercicio notarial. Si faccionamos un instrumento público, ¿sí? Y vuelvo a mencionar, ¿verdad? Una compra-venta, un contrato de promesa de compra-venta, un contrato de donación, ¿sí? El permuta, etcétera, etcétera, etcétera. Un contrato de opción. Realmente ahí estamos ejerciendo la función notarial, al igual que hacer un acta de legalización, documento personal de identificación, un acta de legalización de firma, ya sea puesta o reconocida ante notario. O sea, ahí estamos ejerciendo la profesión del notariado, ¿verdad? Entonces, esos son los dos puntos de vista que podemos tener a través de la fe pública. Tenemos el tercer aspecto, ¿sí? De la función notarial, que el notario recibe la voluntad de las partes. ¿En qué momento? A esto se le conoce en doctrina como la actividad o función receptiva. Ya más adelante vamos a ver cuáles son las funciones. Es cuando el notario, ¿sí? La función receptiva es cuando el notario recibe de sus clientes en términos sencillos la petición para que él autorice un instrumento. Por ejemplo, llegan a mi oficina Claudia Eugenia y a Milza Valeria, ¿verdad? Y, por ejemplo, Claudia Eugenia va a vender ya sea su casa o un terreno que esté registrado o que solo tenga la posesión, que son derechos de posesión, por ejemplo, su apartamento, etcétera, etcétera, se la va a vender a Odili, ¿sí? Y ella me va a manifestar, mire, yo le quiero vender esta propiedad a Claudia, ¿verdad? Y Claudia Odili o Claudia Milza, etcétera, etcétera. Desde ese momento ella me está manifestando, yo estoy recibiendo lo que ella quiere realizar, ¿verdad? Sí. Y pues ya se facciona el instrumento público. Yo ya autorizo un instrumento público en la forma que debe de ser, ¿verdad? Sí, a través del principio de forma, de plasmar esa voluntad de las partes, dándole forma al instrumento público, ¿verdad? Sí. Desde ese momento nosotros recibimos la voluntad de las partes, ¿sí? O por ejemplo, otro claro ejemplo, por ejemplo, cuando nuestros papás, bueno, el mío todavía no me lo ha dicho, ¿verdad? Pero tampoco estoy interesado en eso, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando nuestros papás nos van a hacer la donación de las propiedades, ¿sí? Que realmente hay personas que dicen, bueno, yo ya estoy en una edad que realmente siento que ya estoy culminando mi etapa de vivir en este mundo, ¿sí? Entonces empiezan a repartir los bienes. Y a veces dicen, voy a dejar un testamento, o a veces ya no hacen el testamento, no arreglan los papeles y luego se vuelve lo que es un proceso sucesorio intestado y ya son problemas, etcétera, etcétera. Entonces, regresemos al tema de la donación. Viene una persona ya mayor, una persona adulta mayor, y va a repartir los bienes. Entonces dice, bueno, yo le quiero dar a mis hijos, les voy a donar a mis hijos a título gratuito, ¿sí? Pero tengo el temor, porque a veces se ha dado en la vida real, se ha dado, de que los hijos sacan a los papás. Existen conflictos ahí, bueno, no se llevan bien, etcétera, etcétera. Y se da esa como incertidumbre que puede hacer que los hijos la saquen. Igual, como dicen los papás, ¿verdad? Uno trabaja para los hijos, entonces hacen esa donación. Y dice, pero mire, Lick, ¿verdad? Yo tengo ese temor, entonces uno interpreta, ¿sí? Uno ya tiene esa función receptiva y uno, pues, al momento que hace la función modeladora, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí?
al momento y función asesora, ¿sí? Le decimos, mire, realmente lo que va a hacer usted es una donación, pero le vamos a poner una garante, ¿verdad? Un usufructo vitalicio, que al momento que usted fallezca, ya sus hijos puedan tomar disposición de la propiedad y del bien, ¿verdad? Ya pueden disponer de ese bien. Mientras tanto, tienen esa limitante para vender, enajenar, grabar, etcétera, hipotecar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa limitante, pues al momento que la persona fallezca, se hace a través de un memorial de cancelación de usufructo vitalicio que va dirigido al Registro General de la Propiedad. Desde ese momento nosotros ya aplicamos lo que es la función receptiva, o sea, nuestro cliente nos manifestó qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, así es como realmente hacemos la función receptiva, y les hago esta mención porque nos lleva al siguiente paso, ¿verdad? Que el notario interpreta la voluntad de las partes. ¿Y cómo puede hacerlo? El notario es una persona versada en derecho, ¿sí? Que es así como el que puede interpretar la voluntad de las partes después de recibir la solicitud de sus clientes. Él las interpreta, las dirige, las asesora sobre el negocio que pretenden celebrar. A esto se le conoce como función directiva o asesora, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Nosotros vamos a asesorar a nuestro cliente realmente para que no sea perjudicado. Y vamos con el paso número 5, que es el notario que da forma legal a la voluntad de las partes. ¿Cómo lo hace? Entre las funciones o actividades encontramos la función modeladora. Esta se da cuando el notario está adecuando mentalmente la voluntad de las partes a las normas que regulan el negocio que se pretende celebrar antes de plasmarlo en el instrumento público, ¿verdad? O en el papel sellado especial para protocolo. Y tenemos el 6º paso, que es que el notario redacta, o nosotros los notarios redactamos los instrumentos adecuados a ese fin. ¿En dónde lo hace? El notario modela la voluntad de las partes cuando facciona o elabora en el protocolo o en el papel sellado especial para protocolo el instrumento público. ¿Alguna duda con esos 6 pasos? ¿No? Buenas noches, Lick Marco. Vamos a ver, Lick, buenas noches. Mi micrófono no funciona. ¿Cómo se le llama a la persona? ¿Cómo hacía? ¿Qué persona, Lick, que certifica la entrega de los bienes? Pero, ¿cómo así que certifica la entrega de los bienes? Por ejemplo, si que no es el abogado, pero aquí no estamos hablando de abogados, estamos hablando de notario y los sujetos, por ejemplo, entre un donante y un donatario. O una compraventa, por ejemplo, entre un comprador y un vendedor, o un vendedor y un comprador. Pues realmente no hay una persona en específica que certifique quién nombra al donante. Mire, pues, por ejemplo, si fuera de papá e hijos, ¿sí? Tenemos el donante y el donatario. Papá es el que entrega, el que sería el donante, ¿verdad? Y el donatario es el que está recibiendo, o la persona que está recibiendo. Por ejemplo, de papá e hijos, si fuera una persona que no tiene hijos, porque se ha dado el caso también, yo tengo una clienta que yo la quisiera como tía, viera que a todos sus sobrinos le regala propiedades, estuvo viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, y la tía pues nunca tuvo hijos, nunca se casó y todo, pero vieran a todos sus sobrinos les ha regalado propiedades, y muy buenas propiedades. Entonces, ella pues también hace donaciones, y igual, o sea, entre una donante y un donatario, pero no es como aspiro a ser tía, dice Odile, me parece. Realmente esta señora, doña Carmen, les da a sus sobrinos, ¿sí? Igual a veces les deja su fruto vitalicio, y a veces no, ¿verdad? Porque a veces reside un tiempo ahí y luego se va. Realmente no hay una persona que certifique, sino que realmente nosotros como notarios, como les he dicho, ¿verdad? Nosotros en el momento que faccionamos el instrumento público debemos cumplir con todas nuestras obligaciones, ¿verdad? ¿Sí? Con todo ese principio que realmente vimos dentro del curso, que es el principio de formación integral, ¿sí? Que realmente debemos de cumplir con todas nuestras obligaciones. Faccionamos el instrumento público, cubrimos los impuestos el mismo día, ¿sí? Aplicando el principio de unidad de acto, que todas las personas estén ahí, cubrimos el impuesto y cumplimos con nuestras obligaciones posteriores, que es ir a inscribirla al Registro General de la Propiedad. Es la única forma en que nosotros vamos a certificar que realmente esa propiedad va a pasar a la otra parte. No existe una persona como tal, o por así llamarlo, un testigo que no sea notario,
que dé fe y legalidad. Realmente va a haber un testigo cuando sea un testamento, ¿verdad? ¿Sí? En el cual pues se colocan testigos, pero de ahí de lo contrario, pues si yo quiero donarle mi propiedad a la vecina o al vecino, lo puedo hacer, ¿verdad? Sí. Albacea es el nombre de la persona que verifica la voluntad del donante. ¿Dónde se encuentra regulado lo que es la albacea, Licmaco? Vamos a ver, no lo sé, por eso le pregunto. Es que mire, pues usted está metiendo ahí a otro tema, porque la albacea, y como se lo repito, realmente la albacea no es dentro de una donación, la albacea es dentro de un testamento, ¿sí? Que realmente la albacea es un ámbito legal, ¿verdad? En el cual una persona es nombrada dentro de un testamento, pues para poder ejecutar la voluntad del testador, ¿verdad? Para poder administrar los bienes y velar por el cumplimiento de la misma, ¿verdad? Entonces, la albacea no tiene nada que ver aquí con que si hacemos una donación o algo por el estilo. No, está bien su pregunta, Licmaco, porque a veces tendemos a confundirnos, ¿verdad? Porque hemos escuchado, por ejemplo, la albacea, el administrador de la mortual, por ejemplo, cuando está la declaración de ausencia, por ejemplo, el guardador, etcétera, etcétera. Pero, o sea, realmente la albacea y todo eso tiene que ver con una persona que se está otorgando testamento, ¿verdad? Dentro de una donación, una compraventa no hay, ¿sí? Un ejecutor testamentario, dice Iván ahí. No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿No? Va. Seguimos con los siguientes 5 pasos, ¿sí? O siguientes aspectos. El notario confiere una autenticidad a los instrumentos que elabora. ¿Cómo puede hacerlo y en qué momento? Que realmente, por tener fe pública, al estampar su firma y sello, el notario le está dando autenticidad al instrumento elaborado, lo autoriza y se convierte en el autor del documento. Ya lo hayamos leído en el artículo 183 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien me quiere volver a apoyar con la lectura de ese artículo, se recuerdan que esos documentos producen plena prueba, ¿verdad? El juez de oficio. Mucho gusto, licenciado. ¿Perdón? Artículo 183, informes. El juez de oficio o a solicitud de parte puede pedir a cualquier oficina pública o institución bancaria las informaciones escritas relativas a actos o documentos de dichas oficinas que sea necesario incorporar al proceso. Ok. Gracias. Va. Entonces ahí tenemos el artículo 183 que son informes, ¿verdad? Que el juez de oficio a solicitud de parte puede pedir a cualquier oficina pública o institución bancaria las informaciones escritas relativas a actos o documentos de dichas oficinas que sean necesarios incorporar al proceso. Y realmente creo que ese artículo no era, ¿verdad, jóvenes? Yo creo que me confundí ahí, pero es el 186, que es la autenticidad de los documentos. Les voy a corregir la presentación, si quieren se las voy a borrar del chat. Es el 186. Perdone ahí, Valeria Girep. Se los voy a corregir y ahí está, ya la eliminó Oscar. Gracias, Oscar. El 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, disculpe, Valeria, si lo puede volver a leer. 185 me dijo, o 186. 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Ok, hasta ahí nada más. Gracias. Va, entonces ahí en el 186 ya lo habíamos visto, que es la autenticidad de los documentos. Entonces nosotros al momento de faccionar cualquier documento, sea instrumento público, protocolar o extraprotocolar, ¿verdad? Que ya vamos a ver después
eso, las clases de protocolo que hay o de instrumentos públicos. Ahí es realmente la autenticidad de los documentos. Dígame, Claudia. Lick, perdone, ¿qué significa redarguir? Redarguirlos. Realmente redarguirlos de nulidad o falsedad es pedir que se anulen, o sea, solicitar o manifestar que sean nulos esos instrumentos públicos, ¿verdad? O esos documentos. Eso significa redarguirlos. Muchas gracias, muy amable. Ok. Vamos a ver, Marco Antonio, ese es el principio de seguridad jurídica. Sí, también puede entrar el principio de seguridad jurídica. Realmente al momento que nosotros faccionamos un instrumento público, entran todos los principios, ¿verdad? Que hemos visto dentro del curso, ¿sí? Y igual, ¿verdad? La autenticidad, el principio de seguridad jurídica, ¿sí? El principio de forma. Todos esos principios entran al momento que nosotros faccionamos y ejercemos la función notarial. Principio de unidad de acto, unidad de contexto. Bueno, en unidad de contexto no tanto, ¿verdad? Porque eso se recuerdan que eso es para cuando quieren modificarse ciertas obligaciones del derecho notarial, ¿verdad? Dentro del código. Tenemos que el notario conserva los originales de los instrumentos públicos. ¿En dónde? El protocolo, que es la colección ordenada de las escrituras matrices, actas de protocolización y razón de legalizaciones que el notario autoriza de conformidad con la ley. Eso lo tenemos dentro del artículo 8 del Código de Notariado. Más adelante vamos a ver realmente qué es el protocolo, pero les explico. Déjenme ver si... no tengo... disculpen ahí que esté un poquito arrugada, pero por ahí encontré. Va. Por ejemplo, ahí dice, ¿verdad? Protocolo, ¿verdad? Esta es una hoja de papel sellado especial para protocolo, es una copia, ¿verdad? Pero realmente la original es de color como amarillento, ¿sí? Las actuales, porque a esta todavía se le coloca o se le colocaba un timbre fiscal de 10 quetzales para cubrir el pago, ¿verdad? Porque esta es el valor, que es de 10 quetzales. Este realmente todavía era de 1 quetzal, ¿sí? No sé si se logra ver ahí, pero ahí dice 1 quetzal. Las de ahora o las de hoy en día traen un sellito aquí, que es del lado de la SAT. Entonces, realmente, las hojas originales, esas amarillentas, nosotros ahí faxeamos el instrumento público. Y nosotros le sacamos copia y en la copia y en una hoja en blanco de papel bond vamos a realizar lo que es el testimonio de cualquier instrumento público que nosotros hayamos faccionado. Ahí se va a cubrir el impuesto, eso es lo que se manda en un folder al Registro General de la Propiedad, ¿sí? Con estas copias. Y más adelante en Notariado 2, cuando ya miremos redacción, vamos a ver todo lo que se debe cumplir para poder, que se debe cumplir para que esas hojas y ese testimonio tengan validez después de que se inscriben en el Registro General de la Propiedad. Ya son un título, ¿verdad? Las hojas originales nosotros las conservamos. A eso es lo que nos referimos ahí en este paso número 8, ¿verdad? Tenemos el paso número 9, sí, que expide copias que dan fe del contenido, que realmente sería esto, ¿verdad? Dar fe del contenido. Y se dan cuenta, aquí están las personas que firmaron y la de mi persona como notario. Que extendemos esas copias y ya entregamos. Por ejemplo, les digo, si fuera, porque me ha sucedido, si por ejemplo hay personas copropietarias, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente no vamos a hacer un instrumento público, por ejemplo, si son 3 personas, sino que entre ellas 3 se tienen que poner de acuerdo quién se va a quedar con el título original donde se van a cubrir el impuesto respectivo. A las otras personas se les puede dar una copia simple o una copia legalizada, ¿verdad? De que sí se llevó a cabo ese instrumento público, pero realmente el único que va a tener validez si el título, por ejemplo, si quieren hacer alguna venta de ese bien inmueble que adquirieron, va a ser con la que tienen los timbres originales, ¿verdad? ¿Sí? Si en un dado caso no se puede, hubiera problemas o conflictos o que se pelearon los hermanos, porque suele suceder, y se llevaron esas escrituras a través de una certificación que se puede pedir al Registro General de la Propiedad,
¿sí? Desde ese momento ahí también podemos ver todo lo que son los instrumentos que faccionaron y los que pertenece a ese derecho, y ya como notarios pues faccionamos la siguiente compraventa que quieran realizar. Entonces nosotros como notarios extendemos estas copias, ¿verdad? O expedimos esas copias, ¿sí? Que dan fe de lo que tiene del contenido. ¿Qué nombres reciben estas copias? En la legislación guatemalteca tenemos lo que son testimonios o primeros testimonios, ¿sí? Que son los testimonios a entregar a las personas que llevaron a cabo el negocio jurídico o la compra-venta o el instrumento público. Testimonios especiales, que son los que remitimos nosotros como notarios al archivo general o a la directora o al director del archivo general de protocolos, ¿sí? Y razones de legalización del notario que autoriza de conformidad, y copias simples legalizadas, ¿sí? Que son estas copias y nosotros las legalizamos, que solo se le da un timbre fiscal de 50 centavos y las firmamos y sellamos, ¿verdad? Esas copias simples legalizadas no hay que confundirlas con las legalizaciones de documentos, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Y tenemos el 10º paso, que es una función que está comprendida, ¿sí? La autenticidad de hechos. ¿A qué hechos se refiere? Perdón. El notario también está facultado para levantar. Esa palabra levantar, a veces para los que estuvieron con el Lic Quiroz o con el Lic Pacheco, yo no sé si ellos les hacían mención. Realmente levantar es, por ejemplo, a mí se me cayó la hoja y levantar, ¿verdad? O sea, levantar. Realmente tiende a confundirse ese término. Levantar realmente es faccionar o autorizar o crear un instrumento público, ¿sí? Por eso ahí se los puse entre paréntesis y les hago esa explicación o aclaración. Pues para levantar, faccionar y autorizar actas notariales en las cuales hace constar hechos que presencian y circunstancias que le constan. Tenemos el artículo 60 del Código de Notariado. Así también los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia, y etcétera, las infinidades de documentos que podemos faccionar como notarios. Entonces, ¿alguien le puede dar lectura ya al artículo 60 del Código de Notariado? Artículo 60. El notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte levantará actas notariales en las que hará constar de los hechos que presencia y circunstancias que le conste. Ok. Ahí a ese artículo 60, ¿sí? Le vamos a colocar instrumentos públicos extraprotocolares. Y le colocamos también a la par nuevamente actas notariales. Tenemos el artículo 61 del Código Notariado, ¿sí? Que el notario hará constar en el acta notarial, el lugar y fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales se observarán las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Y artículo 62, el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Entonces, voy a dejar de compartir esta presentación y les voy a enseñar un acta notarial de declaración jurada. Solo déjenme ver si la encuentro. Acta notarial. Declaración jurada, aquí está. Vamos a ver. Dígame, Lourdes. Lick, una pregunta. ¿Qué dijo que le pusiéramos el artículo 60? Instrumentos públicos extraprotocolares y actas notariales. Vaya, Lourdes. No sé si se mira bien ahí, jóvenes. Esta la acabo de hacer. Chile. Va.
Entonces, si se dan cuenta, ahí dice acta notarial de declaración jurada en la ciudad de Guatemala, departamento, el día 21 de marzo del 2025, siendo las 9 horas en punto. Yo, René Alejandro Vicente Álvarez, notario colegiado activo número 38.158, ¿sí? Constituido en la séptima avenida 8-56, soy requerido por el señor Edín Francisco Velázquez Marroquín, de 54 años de edad, casado, herrero guatemalteco de este domicilio, quien por no ser persona de mi conocimiento se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación, código único de identificación, ¿verdad? Dice CUI 2739 y todo el número, ¿verdad? Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. El requirente solicita mis servicios profesionales para el otorgamiento de acta notarial de su declaración jurada, de conformidad con los puntos siguientes. Primero, el notario procede de conformidad con la ley a tomar bajo juramento del requirente para que en el transcurso de la presente diligencia se conduzca con la verdad. Es advertido por el notario de las penas relativas al delito de perjurio y manifiesta bajo juramento de ley que sus datos de identificación son como los descritos anteriormente y que es legítimo poseedor del vehículo siguiente, de uso particular, tipo automóvil, marca Ford, modelo 2005, motor sin número, chasis 9 y BFBT 09 N858.343.930. Lo colocamos dentro de paréntesis, de 4 cilindros, tonelaje 0, de 5 asientos, de 5 puertas, combustible gasolina, color azul metálico, y el número de serie es el mismo número de chasis que aparece ahí, ¿verdad? No le voy a dar lectura para no extender el tiempo, ¿verdad? Con placas de circulación, y lo colocamos todo en letras, ahí colocamos la placa. Asimismo, continúa manifestando el requirente que en virtud de lo anterior asume todo tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa por cualquier accidente que sufra en el vehículo antes descrito. Segundo, expresa el requirente que derivado de esta declaración por medio del presente documento, de manera expresa exime de toda responsabilidad penal, civil y de cualquier índole a la empresa Excel Motors S.A., por todo tipo de accidente que ocurra con el vehículo ya identificado. Tercero, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente acta notarial, en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando la misma en esa hoja única de papel bond, impresa en su anverso y reverso, a la que se le adhieren los timbres que establecen las leyes de la materia, siendo las 9 horas con 30 minutos de terminación del acta. Yo lo he escrito al requirente, quien, enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, deja la impresión dactilar, ¿sí? De su dedo pulgar derecho, firmando a su ruego Stephanie Xiomara Morales Montes, quien se identifica con el documento personal de identificación, con código único de identificación y el número extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien firma conjuntamente con el notario autorizante. Doy fe. Arribita, donde a la par de la F, la persona dejó su impresión dactilar, a la par donde dice F, firma la persona, esta Stephanie Xiomara, y abajo de las palabras ante mí, firmo yo y sello yo, ¿sí? En la parte del anverso yo le coloco lo que son los timbres notariales de 10 quetzales, un timbre notarial de 10 quetzales y un fiscal de 50 centavos. Eso lo vamos a ver en notariado 2, cómo es que se cubre el impuesto y cómo se redactan estos instrumentos públicos. A lo que iba era la mención de, por ejemplo, esta acta de declaración jurada, ¿verdad? Sí, voy a dejar de compartir. Vamos a regresar a la presentación. Va. Entonces, esta declaración jurada, realmente, pues aquí nosotros la faccionamos, ¿verdad? Y pues ahí están las firmas. En este caso, la impresión dactilar por esta persona, ¿verdad? Esta realmente fue colocado un testigo, ¿sí? Quien daba fe de que la persona sí podía dejar su impresión dactilar y la persona firma a ruego de esta persona, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos el artículo 54 del Código de Notariado, ¿sí? Que tenemos que los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar documentos, fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre es que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original según el caso en presencia del notario autorizante. ¿Alguna duda ahí con lo que son estos aspectos y todos estos numerales? No. No, va. Esta declaración jurada que les enseñé se hizo porque esta persona había manifestado, pues había comprado un vehículo y nunca hizo el traspaso, ¿sí?
Entonces, y realmente tuvieron un hecho de tránsito. Entonces, el Ministerio Público les estaban pidiendo una declaración jurada en la cual pues él era el propietario y que realmente asumían toda la responsabilidad penal o civil o administrativa de este vehículo y dejando sin responsabilidad a la empresa que aparecía, ¿sí? Entonces, ahí estamos haciendo constar la manifestación de voluntad de este cliente, ¿verdad? O de esta persona que nos está requiriendo. Seguimos ahí con un último aspecto más, que es conoce y tramita y resuelve algunos asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Cuáles son esos asuntos de jurisdicción voluntaria? Los asuntos no contenciosos, conocidos como de jurisdicción voluntaria, son aquellos, ¿sí?, en los cuales no existe litis, pero se requiere de una declaración o resolución para darles vida, por la inexistencia de litigio, ¿verdad? Por el contrario, por el acuerdo de voluntades, están saliendo de la esfera de los jueces y pasando al campo de los notarios. Por ejemplo, trámites de jurisdicción, de jurisdicción voluntaria, les voy a hacer mención un par, ¿verdad? Está lo que es el cambio de nombre, identificación de terceros, rectificación de área, el proceso sucesorio testamentario, el proceso sucesorio intestado, disposiciones de bienes y gravámenes de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Son 21 asuntos de jurisdicción voluntaria los que se tramitan, ¿verdad? Algunos son de forma notarial, que se convierten de forma judicial, y otros son de forma judicial, que igual pueden pasar a ser de forma notarial, ¿verdad? Ahí no importa, eso ya está notariado, 3 lo van a ver, ¿verdad? Tenemos funciones o actividades que desarrolla el notario, ¿sí? Estas actividades, pues, que se desarrollan es una actividad profesional. Yo les había hecho mención de la función receptiva, que es la actividad de interpretación. Se pone en funcionamiento todos los sentidos y esta actividad obliga al notario a determinar a través de sus sentidos qué es lo que las partes quieren, ¿verdad? Es cuando el notario recibe de sus clientes en términos sencillos la petición. Ya les había hecho mención, una donación, una compraventa, un contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera. Nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Tenemos la función preventiva, que es prevenir a las partes. Es importante porque las partes deben estar impuestas de todas las obligaciones y de los hechos y actos que podrían producirse si no atienden a las sugerencias del notario. Por ejemplo, y se recuerdan que habíamos hablado con respecto a lo de los impuestos, que realmente yo les decía si se cumplía o no se cumplía, si le poníamos el valor total de la propiedad, si fuera realmente 1 millón, 2 millones, por lo cual a veces se compran las propiedades, o sobre el valor simbólico. Realmente, pues ahí hacemos pues, prevenir a las partes en el gasto de impuestos que se pueden dar, ¿verdad? O por ejemplo, me hacían a veces la vez pasada una consulta, creo que fue una compañera de la sección que su suegra quiere dejarle a sus hijos, creo yo, que quería hacer un testamento. Realmente si están en vida, y hago aquí esta observación para que lo sepan, si las personas todavía están en vida, realmente evitémonos o eviten que las personas dejen testamento. ¿Por qué motivo? O sea, la persona puede dejar su testamento y qué bonito, se hace el testamento, se va al registro de procesos sucesorios, se deja el testamento y todo. ¿Qué pasa? El testamento va a cobrar vida y se va a empezar a tramitar al momento que la persona fallezca. Pero a veces los hijos, la situación económica hoy en día es demasiado difícil. Tanto lo que es el proceso sucesorio testamentario como el proceso sucesorio intestado, se gasta demasiado en honorarios, solo en honorarios más todos los impuestos y todos los gastos que conlleva ese trámite de jurisdicción voluntaria. Yo llevo, pues para los que no saben, yo vivo aquí en la zona 6 de la ciudad capital. Llevo uno de aquí, de la zona 6. Realmente, pues yo solo de honorarios cobré 30,000 quetzales, solo de honorarios más todos los gastos, ¿verdad? Que se debe de llevar ahí para el proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Porque se tiene que hacer todas las publicaciones de ley, se le tiene que dar intervención a la Procuraduría General de la Nación. Se llevan uno como 3 años. A la larga, por eso uno cobra bastante, ¿verdad? Y se cobra solo de honorarios más todos los gastos. Y es más, todavía el evaluador del Ministerio de Finanzas me dijo que yo debía de haber cobrado de 40,000 a 45,000 o a 50,000 quetzales solo de honorarios. Pues hablé con mis clientes que les iba a subir, si estaban de acuerdo, que si se podía subir, ¿verdad? Que tenía mi respaldo ahí. Espero mi chuco, dice.
Simón, ahí vamos a ir a los chuquitos del liceo. No, va. Regresando ahí al tema, jóvenes, se gasta demasiado y a veces la gente no tiene los recursos económicos para gastar en un proceso sucesorio intestado o un proceso sucesorio testamentario. Es cierto, van a estar viviendo dentro de la propiedad, pero tarde o temprano alguien va a tener que erradicar ese proceso y son gastos de verdad que si se pueden evitar, se evitan, ¿verdad? Un panito con carne y papitas. Si vamos a organizar ahí algo. Ahí para cuando terminemos el semestre, digo yo, ¿verdad? Entonces, realmente es complicado eso, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, acostumbro a que si se puede hacer una donación, dejando esa limitante de usufructo vitalicio, es mucho mejor, ¿verdad, jóvenes? Se evitan un montón de problemas que realmente las personas después no van a tener cómo tramitarlo. Y pues a veces también hay discusión dentro de hermanos y cuando se hacen las donaciones, que yo quería este pedazo que era más grande, o etcétera, etcétera. Miren, jóvenes, a la larga, después cuando las personas fallecen, igual el problema se va a dar entre los hermanos, ¿va? Entonces también acostumbro a hacer, por ejemplo, la donación, que un ingeniero o un arquitecto mida, por ejemplo, las partes que den la totalidad del 100%. Si son 2 hermanos, pues 50-50. Si son 3, pues ya va el número que corresponde, ¿verdad? Yo ahí sí que para los porcentajes y las matemáticas no soy bueno, ¿verdad? Por eso no sé ingeniería, no sé derecho. Entonces, realmente ahí da la totalidad del 100%, y en otra escritura que no va para el registro general de la propiedad, pues determino a quién le corresponde cada pedazo, ¿verdad? ¿Sí? Igual para que no existan problemas pues en un futuro. Realmente eso es lo que debemos de hacer nosotros con esta función preventiva, ¿verdad? Tenemos lo que es la función directora o asesora, pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Es una función muy importante porque la obligación del notario es de advertirle a las partes cuál es la mejor opción, ¿verdad? En un contrato o en un negocio para los efectos legales que ellos buscan, y reciban la solicitud del cliente y se interprete y se dirige y se asesore sobre el negocio que se pretende celebrar, aconsejándolos, ¿verdad? Y bueno, nos hacen falta 11, no sé, 8, 1, 2, 3, 4. 4 diapositivas, jóvenes. Si quieren, las miramos el día martes. No sé cuándo empiezan parciales. Yo solo vi que creo que nos toca el 28, creo yo. A nosotros, espérenme. Supuestamente el 3 iniciamos, Rick, con ¿El 3? Sí. Uy, jóvenes. Entonces, hagamos el sacrificio de terminar de ver las presentaciones ahorita. Así, solo hasta aquí, a lo que miremos ahorita, va a entrar hasta el examen. No sé si están de acuerdo. Un par de minutitos más ahí, jóvenes. Tenemos siempre dentro de las funciones la legitimadora, ¿sí? La función legitimadora es esa actividad que debemos desempeñar no solo en busca de la seguridad y certeza jurídica hacia las partes, sino que también en busca de relevarse de la responsabilidad notarial que pueda recaer en el notario por una mala función legitimadora. Realmente nosotros debemos de estar seguros con todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para que no diga, mire, usted fue el que me aconsejó y mire, salió todo mal, ¿verdad? Entonces debemos de tener los términos y saber bien qué es lo que se pretende realizar. Las funciones receptiva, preventiva, directora y legitimadora, el notario las debe de cumplir antes de faccionar el instrumento público, ¿sí? Mucho ojo con ese parrafito que está ahí con color rojo. Ahí se recuerdan, lo que está con color a veces viene en el examen, y lo que está con color rojo sí o sí viene en el examen, ¿verdad? Tenemos lo que es la función modeladora, ¿sí? Que encierra la demostración del notario de las aptitudes que tiene para redactar un instrumento público, que adecúa la voluntad de las partes a las normas que regula el negocio que se van a celebrar, que es plasmar la voluntad de las partes en el instrumento público. Artículo 29, numeral 7, se recuerdan que ahí tenemos lo que es el principio de la forma, ¿sí?
Le vamos a dar lectura a ese artículo 29, numeral séptimo. Si quieren, le voy a dar lectura yo para... Dice, los instrumentos públicos contendrán y establece la relación fiel, concisa y claro del acto o contrato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, realmente ahí debemos de colocar lo que es la función modeladora. Tenemos la función autenticadora, que es cuando se le da autenticidad al acto o contrato contenido en el instrumento. Se tendrá como ciertos y auténticos mientras no se compruebe lo contrario. Y tenemos igual el artículo 29, numeral 12, donde se establece que las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervengan y de la del notario, precedidas de las palabras ante mí, si ustedes lo vieron en la declaración jurada, ¿verdad? Si el otorgante no supiera o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otra que especificará el notario firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieran o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, por antes de firma la expresión por mí ante mí, ¿sí? Entonces ahí, pues, ahí se aplica lo que es el principio de consentimiento y el principio de autenticidad, ¿verdad? Nosotros autenticamos esos documentos, ¿verdad? A través de la firma y sello. Y tenemos el 77, numeral 1, que también dentro de las prohibiciones establece ahí lo que podemos autorizar, ¿verdad? Me recuerdo yo que lo habíamos visto también el artículo. O sea, artículo 77, numeral primero, y actos que se pueden autorizar, contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la palabra, con la antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes, y están todas las literales que hayamos visto. Y tenemos lo que es la función calificadora, que la función calificadora verifica que los documentos cumplan con los requisitos del derecho notarial. Esto se hace antes de que el documento sea presentado a un registro público o en un registro público, ¿sí? ¿Alguna duda con esas funciones? No, Rick. No. Finalidades de la función notarial, ¿sí? Son 3 las finalidades que persigue la función notarial: seguridad, valor y permanencia, ¿sí? ¿Qué es la seguridad? Es la calidad de firmeza que otros llaman certeza que se da al documento notarial. ¿Qué persigue la seguridad? La literal, el análisis de su competencia que hace el notario. El mismo notario debe autoanalizarse para ver si es competente para actuar, si no tiene algún impedimento o prohibición que le impida el ejercicio de su profesión. Por ejemplo, algún impedimento o prohibición ya lo habíamos visto. Que, por ejemplo, no haya cumplido con mis obligaciones del artículo que establece en el Código Notariado, por ejemplo, de haber remitido mis testimonios al Archivo General de Protocolos, ¿sí? O que, por ejemplo, haya caído en algún tipo de delito que realmente me pida la profesión, ¿sí? Siguiente, literal B, que el acto o contrato a documentar sea lícito. Para eso se hace necesario un análisis del caso con respecto a lo regulado en la ley. La literal C, la perfección jurídica de la obra, para que la obra quede perfecta, ¿sí? Aquí se me fue la palabra pero realmente es para dar esa seguridad, ¿sí? Y esa certeza jurídica. Nosotros somos autores de esos instrumentos que estamos faccionando, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos lo que es el valor, ¿sí? Que es la utilidad, aptitud, fuerza, eficacia para producir efectos. La actuación del notario da valor jurídico. Este valor jurídico es amplio, ya que es también ante terceros, es la eficacia y fuerza que otorga la intervención del notario entre partes y frente a terceros, ¿sí? Por ejemplo, la declaración jurada yo la hice con X personas y esa va a producir efectos ante terceras personas, ¿verdad? Por ejemplo, ante el fiscal del Ministerio Público, que fue el que la quería ver. Tenemos la permanencia, que esta se relaciona con el factor tiempo, que el documento notarial nace para proyectarse al futuro. Los documentos notariales son permanentes e indelebles, por lo que no se deterioran, extravían o destruyen con facilidad. Sí, por ejemplo, esta hoja, que es así simple y todo, pues si yo quiero, pues la puedo romper, bueno, está algo arrugada, ¿verdad? Pero yo la puedo romper, igual es una copia simple. Si fuera, por ejemplo, el testimonio de una escritura pública, el original y todo, pues ahí sí ya me metería a ciertos problemas, ¿verdad? Tenemos la forma de encuadrar la función notarial. Dentro de la actividad del Estado, ¿sí? Significa que los notarios pueden prestar y desempeñar funciones notariales no con carácter particular, sino que la función va a ser de una asesoría, consultoría o dirección.
para los efectos del cumplimiento de actividades que va a desarrollar el Estado. Esto no nos hace funcionarios públicos. Los únicos funcionarios que pueden ejercer notariado son el director del Archivo General de Protocolos, el escribano de Cámara de Gobierno y los agentes diplomáticos o consulares que sean notarios. Artículo 6 del Código Notariado, artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial. Y, me salí. Perdón, jóvenes. Ahorita se las coloco rapidito. Me emociona que ya me quería ir, no son mentiras. Vamos a ver. Aquí creo que está. Perdonen ahí, jóvenes. Estábamos en la 10, ¿verdad? Y nos toca la 11. Que las formas de encuadrar la función notarial en el ejercicio liberal de la profesión no hay obligación de ejercer. Realmente hay muchas personas que se dedican a trabajar en alguna institución, o hay personas que solo culminan por satisfacción personal la carrera y cumplen con todas las obligaciones, pero no se dedican a ejercer, no existe ninguna obligación, ¿verdad? Las actividades que no regula el Código Civil, desde el libro 1 hasta el libro 5, toda esa relación involucra el ejercicio del notariado. Es el verdadero campo en el que el notario ejercita su función desarrollando actividades y sirviendo a particulares, por eso se dice que es una profesión liberal, ¿verdad? Y de forma o sistema mixto, el profesional se desempeña en un empleo para el Estado de tiempo parcial y la otra parte del tiempo ejerciendo libremente la profesión. Realmente cuando se coloca que es aneja jurisdicción o añeja jurisdicción, es por ejemplo que cumplen con un servicio o un trabajo completo, ¿verdad? Un horario completo de 7 u 8 horas, ¿verdad? Pero si es un trabajo de mediodía, por ejemplo, les comento, aparte de ser catedrático en la Universidad de San Carlos y de tener mi oficina jurídica, también tengo una asesoría en el área administrativa con las alcaldías auxiliares de la Municipalidad de Guatemala. Solo que a mí me toca, pues, presto mis servicios, soy contratado por año, en el cual pues me toca facturar, ¿verdad? Pero ahí presto mis servicios también y la verdad que es un muy buen patrono, al igual que la Universidad de San Carlos. Entonces, ahí realmente pues no estoy cumpliendo con un trabajo de 8 horas, puedo ejercer libremente mi abogacía y el notariado, ¿verdad? Entonces, una forma o un sistema mixto. Y tenemos el artículo 5, numeral 2, que ya lo hayamos visto entre el curso. Y por último, tenemos la última diapositiva que dice: muchas gracias. La educación es un proceso que no termina nunca, ¿verdad? Realmente nosotros como abogados y notarios, uno dice, ya quiero terminar la carrera y ahí voy a dejar de estudiar. Hay quienes pues nos metemos a estudiar maestrías o algún posgrado, y pues realmente hay quienes que no, y realmente el derecho es muy amplio y uno pues siempre se tiene que seguir actualizando, entonces uno nunca deja de estudiar. Ánimo, jóvenes, hasta aquí viene lo que es el examen, ¿sí? Para los que les fue mal en el primer parcial, a echarle ganas, jóvenes. Realmente en el segundo parcial, si ustedes estudian a conciencia, pues les va a ir bien. Les había dicho que son 20 preguntas directas a 2 puntos cada una. Aquí sí no viene selección múltiple, ni falso y verdadero, ¿verdad, jóvenes? Así que a estudiar con ánimos. Y realmente no, si se dieron cuenta en el primer parcial, no viene nada que no hayamos visto dentro de clase. Serían 3 documentos, sí, son 3 documentos, lo que son sistemas notariales, la organización legal del notariado y la función notarial. 3 documentos para el segundo parcial. Ánimos, jóvenes, creo que ya entre parciales ya nos vamos a ver en clases hasta el día del examen. Va a ser en el horario de 7, como fue en el primer parcial. Y ánimo, jóvenes, feliz noche. Link, esta presentación no las va a enviar, ¿verdad? Esta ya se las había enviado, solo a corregir. Ahorita se las corrijo y se las mando. La eliminaron. Sí, ahorita la voy a corregir porque era la... Gracias, muy amable. Feliz noche. Va, igualmente. Feliz noche, gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Noches.